Bien, es momento de ir a nuestra entrevista en la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. A un año del desastre, la reconstrucción avanza, pero no al ritmo esperado. Autoridades han reconocido la lentitud del proceso y las críticas de las víctimas siguen siendo un tema pendiente. Para hablar sobre el estado actual de la reconstrucción, las ayudas para las familias afectadas y los aprendizajes de este difícil proceso, nos acompaña el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Delegado, ¿cómo está usted? Gusto en saludarles a ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan. Eso. A un año del mega incendio, ¿cuál es el balance que hace el gobierno sobre este proceso de reconstrucción? ¿Qué ha sido lo más complejo de gestionar, delegado? Mira, nuestra visión primero es que esta es una tremenda tragedia, la que nos Sí, sí, sí. golpeó el 2 y 3 de febrero. Yo diría que una de las tragedias más grandes de nuestra historia, de la región, de nuestra historia reciente, 137 fallecidos, más de 20.000 damnificados. Y eso ha sido uno de los temas complejos, efectivamente, creo yo, la cantidad, la envergadura de la gran tragedia que nos golpeó. Yo estuve desde el principio, desde los primeros días, del día cero, recorriendo como Seremi de Obras Públicas y nos tocó limpiar, por ejemplo, los escombros de las calles, más de 55.000 toneladas de escombros, por decirlo. Por lo tanto, yo creo que una de las primeras complejidades que hemos tenido, una de las principales, es que no tenemos un Estado totalmente preparado para una tragedia como esta. O sea, la envergadura de la cantidad de apoyo, de ayuda que se requiere, las acciones que se requieren, siempre nos superan, creo yo, y por lo tanto siempre hay que estar tomando aprendizaje, nuevas medidas, acciones, y en eso hemos estado. No, para nada es un secreto que no estamos conformes con el ritmo que se ha dado a todo esto y por eso que estamos tomando otras medidas adicionales. Perfecto. Las familias, las víctimas, ¿no es cierto?, en definitiva, han manifestado su preocupación por la lentitud en la entrega de las viviendas. ¿Por qué el proceso ha sido más lento de lo esperado y qué medidas se están tomando o se van a adoptar para acelerarlo? Mira, yo creo que el proceso, no sé si ha sido más lento que otros procesos, pero bueno, pero ha sido complejo en la cantidad. Estamos hablando de que solo en apoyo a familias que cumplen con hoy día con la legislación, con ciertos requisitos para poder optar al subsidio de la vivienda, estamos hablando de 3.000, un poco más de 3.000 viviendas o familias, digamos, y por lo tanto esa cantidad es difícil de manejar en el sentido además de que hay distintas realidades. Tenemos realidad de barrios consolidados donde muchos vecinos han ido autoconstruyendo, tenemos realidad de campamentos, tenemos realidad como en el Olivar, por ejemplo, que es una situación donde en un terreno hay 4 propiedades o cuatro son los dueños de la propiedad y por lo tanto ahí cada uno es propietario de un derecho, por decirlo. Las realidades han sido bien distintas y bien complejas. Y por lo tanto lo que se está haciendo es acelerar el ritmo, efectivamente, y lo ha dicho ayer la ministra Toá, el ministro Montes, no estamos conformes con lo que se ha desarrollado, algunas cosas deberíamos haberlas hecho mejor, y por lo tanto la idea es ahí empujar eso. Dentro de eso, por ejemplo, teníamos una nominación de alrededor de 550, 600 personas con subsidio del total, y lo que estamos haciendo se hizo en el último mes, en las últimas semanas, 2 o 3 semanas, es una campaña bastante intensiva para poder seguir nominando. Esperamos de aquí a la próxima semana poder tener una nominación del orden de 1.200 viviendas ya, o familias, digamos, que por lo menos ya tengan un título en la mano, que es lo primero, digamos, tener el cartón en la mano como para poder empezar a buscar todo el proceso de reconstrucción. Estamos Se ha tomando dicho, varias medidas y bueno, y ¿ya? dentro de eso, disculpa, Sí, sí. también los movimientos ahí en la dirección del Servio también tienen que ver con Sí, eso. sí. Es parte de las medidas. Sí. Yanino, se ha dicho que el bono de acogida llegará a su última cuota y además con pagos diferenciados. ¿Por qué se tomó esta decisión y qué alternativas tendrán las familias que aún no tienen solución habitacional?
Mira, lo que pasa es que el bono de acogida es un apoyo que se hace, un acompañamiento que se hace a las familias en una etapa temprana. De hecho, se llama parte de las ayudas tempranas, que lo define un comité de ministros que se llama un comité de ayudas tempranas, que fue también el que generó las viviendas de emergencia, las remociones de escombros, que es el que ha ido también generando los apoyos a los emprendedores. Tenemos más de 2.000 emprendedores que han sido apoyados a través de Cercotec, por ejemplo, etcétera. Ese proceso se comprometió primero por 6 meses, después se comprometió por 3 meses más, después por un mes. Se suponía que en ese proceso, en ese intertanto, ya íbamos a ir avanzando de mejor forma en el proceso de nominación de subsidios y después ya en el proceso de reconstrucción propiamente tal. Sin embargo, eso no ha tenido la velocidad que todos sabemos, que lo hemos visto, y por lo tanto el bono de acogida se ha ido prolongando, pero ya se hizo un acuerdo, se tomó una decisión entre los distintos ministerios de cumplir estos 12 meses, estamos llegando al mes 12, que se pagará probablemente el día de mañana, se paga el mes 12 a quienes cumplen con ciertos requisitos, pero ahí la idea es que después lo tome ya el proceso normal del MIMBU, es decir, que no queden las familias abandonadas, por supuesto, que todas aquellas familias que cumplen con los requisitos para optar un subsidio sigan a través del proceso del Servio, del MIMBU, es decir, mientras no tengan una llave, una casa entregada, el MIMBU tiene otro mecanismo que se llama el gasto de ayuda transitoria, el GAT, que también son 10 UF, que en el fondo, pero son parte ya de un proceso de reconstrucción, por decirlo, y no del proceso de ayudas tempranas. Esa es un poco la intención, y por eso que se habla de que se termina este bono. Más bien nosotros damos como que terminamos esta etapa y ahora ya el proceso lo lleva íntegramente el mismo. Bien. Janino Riquelme, gracias por habernos acompañado en nuestra edición de noticias.